manualmente, ya que la máquina únicamente pone el tapón. Los elementos de la operación son los siguientes: coger la botella llena y colocarla en la máquina, número 1. Número 2, accionar la máquina y esperar. Número 3, quitar la botella llena con chapas y colocarla en una caja. Una vez se conocen los elementos por medio del método de parar y observar para determinar las lecturas, tiempos y el tiempo normal. Fíjense, este es un ejercicio ya de lo mismo que estamos, nada más que este es continuo. Fíjense bien, este es el método continuo. Ya no estamos con el, ¿verdad? Que teníamos que hacíamos elemento por elemento y hacíamos los 5 ciclos de un solo. Fíjense bien, vamos a analizar bien esto. Es el mismo, allá era ajustado a 0, da elemento. O sea, se tomaban los 5 ciclos del elemento 1, los 5 ciclos del elemento 2, los 5 ciclos del elemento 3. Así, todos. Aquí en este caso, fíjense bien, ya es continuo. El método ajustado a 0 continuo. También aquel era método ajustado a 0, nada más. Este podía ser como también verticalmente podríamos hacerlo. Pero aquí en este caso miremos los datos. Observemos los datos como están. Y ustedes se fijan que los datos que están verticalmente y lo que dice L, lo que tenemos en T, son los que vamos a registrar, son los que van, son los tiempos, fíjense bien, estos son los registros los que están ahí, pero eso dice L, L quiere decir lectura, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir lectura. Entonces, la lectura, si ustedes se fijan, y ustedes observan los datos horizontalmente, va creciendo. Desde ese punto de vista, ustedes tienen que analizar que ya no es consistente los tiempos, no son similares. Recuerde que los tiempos para los elementos, o sea que aquí hay 3 elementos, los elementos que describió Pacheco ahí, ¿verdad? Lo que escribió Pacheco ahí son los elementos que tenemos aquí, 1, 2 y 3. Aquí tenemos las lecturas de los 3 elementos nada más, no son los tiempos. Si se fijan que va creciendo, siempre produce ajustado a 0, porque el punto de referencia es 0, donde ponemos el cronómetro. Ese es el punto de referencia, ¿verdad? Entonces, en esa medida, entonces tenemos que nosotros encontrar los tiempos. Cada uno, tenemos 10 ciclos, fíjense bien. Aquí tenemos 10 ciclos para este estudio. Y esto es, ¿por qué? No quiere, fíjense bien a dónde termina el tiempo continuo. O sea que tomó el cronómetro, fíjense bien, continuo no es que, miren, tomó el cronómetro, lo puso en 0. Tomó la primera lectura, paró el cronómetro, registró el dato, le volvió a dar start, ¿verdad? O sea, seguidamente, y paró a donde terminó, fíjense bien, la segunda lectura, que es punto 12. Después volvió a darle y siguió el cronómetro continuo y terminó en 21. Y así sucesivamente, miren, aquí tiene punto 26, punto 35. Si ustedes ven que los valores van creciendo, no quiere decir que este 2.22 que tenemos acá, este 2.22 es el tiempo de toda la operación. No, ya se van a ver cuando ya encontremos. Porque aquí tenemos una serie de datos, de registros, de lecturas del ejercicio. Por tal razón, lo que tenemos que hacer es la diferencia de estos datos. ¿Qué quiere decir? Entonces, que voy a restar, fíjense bien, que yo voy a restar 0.04 menos 0. Punto 12, fíjense bien, punto 12 menos ¿qué? Punto 0.4. Fíjense bien, punto 0.4. Y punto 21 menos punto 12. La diferencia. Esto lo estoy haciendo, fíjense bien. Estos no son tiempos. Eso lo estoy haciendo cómo se realiza la operación. Entonces, si yo tengo punto 0.4 menos 0, entonces aquí mi tiempo que se tardó la operación es punto 0.4. Ese sí es el valor ya de tiempo de la operación.
0.04 minutos. Si resto 0.12 menos 0.04, entonces el tiempo sería 0.08. ¿Ah? Y si resto 0.21 menos 0.12, ¿cuánto sería? 0.09. ¿Mm? Y así sucesivamente se van sacando estos datos. Hasta terminar con el 10º ciclo. ¿Verdad? Hasta terminar con el 10º ciclo. Así se va realizando todo esto. Entonces, fíjense bien. Voy a ver si... Ok. Vamos a ver si lo tengo. No. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer toda esta diferencia? Como les digo, ¿qué valores tenemos todos acá? Y aquí sería, como les digo, aquí sería, entonces aquí sería 0.04, el tiempo, ¿verdad? 0.04 y sería 0.08 por la diferencia. Y aquí sería 0.09. Háganlos todos ahí, háganlos todos, practiquen ahí en el cuaderno, hagan el ejercicio. Si tienen ahí en su computadora, le hagan toda esta cuestión, ¿verdad? Para poder encontrar los valores que tenemos acá. El tiempo normal, fíjense bien, ¿verdad? Este tiempo, este es el tiempo medio, esta es la sumatoria de los tiempos. De la sumatoria de los tiempos, este es el tiempo medio, factor de... Si ustedes observan, fíjense también, cada elemento tiene un factor de calificación diferente. Puede ser que en un ejercicio el factor de calificación para todos los elementos sea igual. ¿Va? Puede ser, de acuerdo a la descripción y de acuerdo a la tarea. Bien, ahí tenemos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, para encontrar este valor, el tiempo para el elemento 1 va a ser 0.26 menos 0.21. ¿Qué me va a dar aquí? Aquí me va a dar 0.5. 0.5. Fíjense bien, bien. Ustedes se van a ir viendo la consistencia de los datos, ¿verdad? Que van a ser más o menos iguales. De ahí 0.35 menos 0.26, ¿cuánto da? 0.09. Acá. ¿Ah? Y ahí 0.45, ¿verdad? 0.10. Y van a ir viendo ustedes la consistencia de los datos, que son casi similares para cada uno de los elementos. Pero se le llama este método ajustado a cero continuo, porque de una vez que se tomó el cronómetro, no se volvió a cero. Solo se tomó la referencia que era cero, nada más. Y ahí ya no se volvió a hacer. Sencillamente se continuó con la lectura hasta tener los 10 ciclos, ¿verdad? Cronometrados, ¿verdad? En todo el estudio. Este es como un partido de fútbol, que una vez que el árbitro pone el cronómetro, ¿verdad? Lo para cuando hay una jugada, ¿verdad? Así, de sencillo, lo para, pero no lo pone a cero, sino que sencillamente solo lo para y después le da a reiniciar y sigue cronometrando continuamente el tiempo que él quiere que sea efectivo el trabajo. Igual es en este caso. Estamos en método continuo. Así, como ese ejemplo que les digo, el árbitro empezó en cero. Pero, ¿verdad? Si hubo un contratiempo, porque la actividad es el partido de fútbol, que debe estar en movimiento el balón, o cualquier otro deporte. Entonces, el tiempo, si hubo ¿cómo se llama? Algún elemento extraño, como decir una lesión y todo de un jugador, entonces paró el cronómetro. Posteriormente le va a dar reinicio otra vez y seguirá el cronómetro marcando el tiempo continuamente hasta terminar el tiempo que está planificado para terminar de acuerdo a los tiempos de cada actividad. Porque recuerden que en los deportes cada uno tiene
¿verdad? Por ejemplo, en el básquetbol son 4 cuartos, o sea, 1 hora, cada cuarto de 12.5, 15 minutos cada cuarto. ¿Verdad? Entonces, ahí sí, ¿qué quiere decir? Que en cada cuarto, ¿verdad? Él corre el cronómetro, ¿verdad? En cada cuarto corre el cronómetro. Pero una vez que inició el primer cuarto, hasta que termina los minutos establecidos para ese cuarto, entonces él termina la operación. Entonces, saquemos todos los tiempos ahí, ¿verdad? Todos los tiempos. Tiene que dar esto, la suma de todos estos tiempos que tenemos acá. Fíjense bien, la suma del primer elemento debe dar punto 45. ¿Verdad? Eso es lo que debe dar. Es como aquí, el segundo elemento, la sumatoria tiene que dar punto 86. Y la suma del tercer elemento debe dar punto 91, la sumatoria de los 10 elementos. Debe dar ese. Vamos a ver, trabajando ahí. ¿Qué queremos? ¿Qué hay ahí? No hay nada.
¿Ya tiene los datos? Yo los tengo y me difieren un poco, algo mínimo. Ah, estás tomando varias cifras decimales. Sí, Excel los toma todos. Sí, ese es el número. Ok, pero ¿cuánto te da el valor, la sumatoria del primer elemento? Igual, 0.45. Ok, perfecto. Entonces, andamos bien ahí. Entonces, dividido entre 10 está a 0.045, multiplicado por el punto de factor de calificación, que es 1.10, da 0.495. Entonces, ese sería el primer tiempo normal. Este que tenemos acá, 0.495 es el primer tiempo normal del elemento número 1. ¿El segundo es el que te difiere o no? Si lo aproximas a dos cifras. Apenas me difiere 0.85 me da a mí. Ajá, ok, 0.85. pero el siguiente número es arriba de 5. Seguro. Bueno, 0.86 dividido entre 10 es 0.086 multiplicado por 0.95, factor de calificación, nos da el tiempo normal de 0.0817. Y el último, como tenemos ahí, lo importante que quiero que vean que los tiempos, fíjense bien, se manifiestan similares, ¿verdad? Hay muchos que he puesto examen de este tipo de procedimientos, de este método, y lo que han hecho es sumar las lecturas horizontalmente tal como las mando en el examen. No es así, hay que sacar los datos. Aunque se les explique, se les olvida. O sea que están aplicando el primer método, que es ajustado a cero, pero ciclo a ciclo. Se tomaron los tiempos, ¿verdad? En este no. Pero les aclaro y les especifico que no es así, que hay que sacar los tiempos cuando tenemos un tipo de ejercicio de esta naturaleza de método continuo. Ok, el tercer elemento, 0.91, 0.091 por 1.05 nos da 0.095. El tiempo normal, la suma es 0.2267 y el tiempo estándar 0.2443. Vamos a ver, aquí dice, el tiempo se obtuvo por medio de la resta de la lectura 2 menos la lectura 1, que da el tiempo para el segundo elemento 0.08, la lectura 3 menos la lectura 2, el tiempo para el tercer elemento, ¿verdad? 0.9 y así sucesivamente hasta completar los 10 ciclos, lo que les había explicado. En la determinación del tiempo estándar se asumió una tolerancia de 40 minutos. Fíjense bien, aquí ya estamos, porque ese es el objetivo, sacar el tiempo estándar, ¿verdad? de este ejercicio. Fíjense bien, aquí ya nos lo dio el porcentaje, ya nos dio en minutos. La determinación del tiempo estándar se asumió una tolerancia de 40 minutos. O sea, se tolera ese tiempo que se haya perdido, o tiempo ocioso, de un día de trabajo de 8 horas, o sea, una jornada normal. O sea, una jornada normal. Entonces, ¿qué se procede? Ya teniendo esta tolerancia que tenemos de 40 minutos, procedemos a ¿qué? Fíjense bien. Procedemos acá a sacar ¿qué? El tiempo estándar de esto, ¿verdad? A sacar el tiempo estándar. ¿De qué vamos a hacer acá? Vamos acá vamos a hacer que lo que hicimos la vez, factor de qué? Suplemento. Fíjense bien, factor suplemento. Ustedes ya lo saben sacar, ya lo vimos esto. Factor suplemento. Si vamos a aplicar la primera del tiempo estándar, la primera fórmula, vamos a tener que hacer esto. 40, fíjense bien, 40 entre 480 menos 40 para el factor suplemento. Fíjense bien. ¿Verdad? Menos 40. Ok. Y esto nos va a dar que el factor, el suplemento, entonces este factor suplemento que tenemos ahí, va a ser
sería 40 entre 440. 40 entre 440. El factor suplemento es 0.091. 0.091. Fíjense bien, ese es el factor suplemento. Entonces, 0.091. Ok, este es para aplicarlo en la primera fórmula. Si vamos a aplicar la segunda fórmula, ustedes fíjense bien, lo vamos a ver para que miren ustedes que no hay variación en el tiempo estándar. Vamos a tener 40 entre 480 directamente, si aplicamos la segunda fórmula. Fíjense bien, ¿ok? Y se fijan que el factor suplemento es distinto, fíjense bien, de 40 entre 480 es igual a 0.083. 0. Fíjense bien, 0.83. ¿Verdad? Ahí tenemos. Ustedes fíjense, tiempo estándar con la primera fórmula. Tiempo estándar con la primera fórmula. Fíjense bien, ¿qué vamos a tener? Tiempo estándar con la primera. Teníamos que era, ¿cuánto era el valor? 22, ¿qué? Vamos a ver a alguien ahí. Yo tengo que salirme de esta, de esta herramienta para poder verlo. ¿Cuánto tiene alguien el valor ahí de cuánto era el tiempo que teníamos? ¿Tiempo normal? Bueno, déjenme ver acá. Era 22.67. Teníamos 22.67, ¿verdad? Entonces este es el tiempo normal, ¿verdad? 22.67, entonces tenemos 22.67, punto 22.67, por 1.091. Ya me voy directamente porque ya sabemos cómo que es la suma de 1 más el suplemento. Entonces aquí tengo yo el tiempo normal de la operación. Entonces es 22.67 por 1.091. Y me da 0.2473. Fíjense bien. ¿Ok? Ahí tenemos. Minutos por unidad. El tiempo estándar. Siempre tiene que darse las unidades. Siempre tiene que darse por unidad. Si no nos dan un elemento que diga, puede haber sido de ¿qué? Minutos por bolsas, bolsas plásticas, por decir así. O por bolígrafo, o por marcador, que es lo que se tarda en producir una unidad. Ahora aplicamos la otra fórmula de tiempo estándar, la segunda fórmula. Ya no utilizamos el factor de calificación, el número 1 que encontramos, sino el segundo. Compruébenlo ahí ustedes que punto 26, 67, ¿verdad? Entre 1 menos punto 0.83. Entonces, ese valor, 1 menos 0.083, ¿verdad? Nos da 0.917, 0.2267 entre 0.917 y ahí tenemos, miren, 24 puntos de tensión. Hay una pequeña diferencia nada más, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia, pero el tiempo más o menos es similar.
¿verdad? Ahí tenemos entonces el valor. Por los decimales nos da eso, porque ya utilizamos, ¿verdad? Ese valor. Ingeniero, el 1.09, ¿dónde lo sacó? Disculpe. 1 punto es del factor suplemento. Este factor suplemento, acuerden que la fórmula del primer tiempo estándar es 1 más el suplemento. Entonces lo hice directo ya. Pues. Sumé 0.091, ¿verdad? Más 1, 1.091 multiplicado por esto nos da el 20. Esto aquí nos da también 20.2473. Para que miren que no hay diferencia. Lo único es el cálculo del factor suplemento que deben de hacerlo bien. Eso es, ¿verdad? Que tienen que hacerlo bien. Entonces, este es el cuidado que debemos de tener cuando tenemos este tipo de ejercicio del ajustado a cero. ¿Verdad? El ajustado a cero. Pero en la misma aplicación, la única diferencia es encontrar los tiempos, porque lo que tenemos ahí en este ejercicio son lecturas. Son lecturas, ¿verdad? No son tiempos. Son lecturas que hemos tomado en un estudio de tiempos ajustado a cero. Eso es lo único. La aplicación es la misma. Todo de lo que vimos anteriormente es la misma. Lo único aquí que hay que hacer operaciones. Allá eliminamos, fíjense bien, allá eliminábamos datos inusuales, todo, pero está, ¿verdad? Y aplicábamos directamente. Aquí no, aquí encontramos los tiempos y después aplicamos lo que nos piden. Así es esto. O sea que es siempre ajustado a cero, nada más. Y una vez, como les decía yo, como un partido de fútbol, una vez que se pone el cronómetro, corre el tiempo hasta que terminan los 45 minutos. Si en un momento dado hay como hay un elemento extraño ahí, como hay un golpe de un jugador y se ve, hay que parar el cronómetro. Pero esto no quiere decir que lo que pasa si no lo paró. Cuando volvió el jugador hay que pararlo, pero hay que registrar a qué hora fue que se paró para así dar el tiempo compensatorio. ¿Verdad? Bien. Preguntas al respecto de este ejercicio. Y aquí lo único que estamos aplicando es la diferencia, porque son lecturas, no son tiempos. Ahí en los ejercicios anteriores eran tiempos ya dados. Esa es la única diferencia acá. Preguntas. Si no seguimos, aquí este es el último tema ya. El último tema. Muestra de trabajo. Fíjense bien, el muestreo de trabajo, ¿en qué cambia? Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver ahí. Vamos a ver a quién tengo ahí para que me lea ahí la diapositiva. Vamos a decir al azar, para que no se duerman. No pasa como los de, verdad, lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿Se fijan? El bailarín que les mandé ahorita ahí por WhatsApp. ¿Ah? ¿Ah? Presente profesor y pulungún como repollo, como taco envuelto ahí, cayó la cama. Bien, vamos a ver ahí a Olga Giselle Vallecillo. No está Olga, bueno. Rosibel. No está Rosibel tampoco, bueno. Yo la voy a leer, ingeniero. No. Al azar, aquí los por los fallos. Por eso los compañeros los hacen de vuelta y media, aquellos que mandaron ese video. ¿Lo vieron? Porque no tienen estas estrategias que hago yo. Desde aquí, que se me va, se metió y se va, aquí los fallos. Vamos a ver. A mí solo me ha mencionado 2 en todo el curso, ingeniero. Ya ves. Pero estás al tanto, te metes a la clase porque no a ver si te voy a llamar, ¿verdad? ¿Ah? Sí o sí. Bueno, pero luego así. Corina.
Sí, ingeniero. Vamos, Corina. Muestreo. Técnica estadística que consiste en tomar un conjunto de elementos representativos de una población con el objetivo de estudiarlos y obtener conclusiones que se puedan extrapolar para toda la población. Esto no es ajeno a ustedes. Ayer, ¿se acuerdan? Ayer estábamos en ese debate de la aplicación. Fíjense bien. No es lo mismo estadística pura que estadística aplicada. No es lo mismo, fíjense bien. Hay veces que la estadística pura ustedes toman muestras diferentes de 8 observaciones, de 10 observaciones, de 5 observaciones. Si ustedes vieron esto en estadística con estas diferencias, recuerde que hay una fórmula larguísima para encontrar la desviación. ¿Verdad? Larguísima. Yo estuve dando estadística aplicada. Pero les digo que no es lo mismo. ¿Verdad? Aquí nosotros podemos hacer aplicaciones, fíjense bien. Por ejemplo, hay un ejercicio que dice que los New York Yankees aparecía ahí con 2 variables, ¿verdad? Los partidos perdidos en invierno y los partidos ganados en verano. ¿Cuál era la probabilidad que perdiera un partido en invierno de acuerdo a los partidos perdidos en invierno o a los partidos ganados en verano? Fíjense, ya hay una relación de 2 variables. El muestreo de trabajo, como ya lo establece estadísticamente, ya lo vimos nosotros, ya para probar si el número de observaciones eran suficientes. Fíjense bien, si el número de observaciones eran suficientes para un estudio de tiempos por cronómetro. Ahora lo vemos en un muestreo de trabajo, ¿verdad? Ese es el concepto que vamos a ver ahí. Y el muestreo de trabajo ya no requiere que un analista o un consultor de estudio de tiempos y movimientos vaya a una industria a estar registrando datos, como lo que tuvimos ahí, ¿verdad? Registrando datos todo el día, o sea, desde 8 a 12, y que tiene que analizar, fíjense bien, a todos los operarios, para ver, fíjense bien, y poder considerar qué operario es objeto de análisis. No todos, pero sí es necesario ver sus habilidades, sus destrezas en la aplicación del trabajo que están realizando. Por tal razón, el analista tiene que permanecer ahí. En este caso, del muestreo de trabajo, no. Él puede decir, yo voy a ir de 8 a 10, nada más. Voy a observar de 8 a 10 y voy a ver. Y no puedo ir todos los días, sencillamente voy a ir tales días, aleatoriamente. Este es un estudio aleatorio. ¿Ves que voy? Pero uno de los objetivos del muestreo de trabajo es poder observar cuáles son los tiempos muertos, tanto de maquinaria como de operarios. Ese es el objetivo, poder observar los tiempos muertos. Aquí vamos a la cuestión de la probabilidad. Fíjense bien, ¿cuál es la probabilidad que una máquina esté parada en tanto tiempo? O un operario esté parado, ¿verdad? De acuerdo al número de observaciones obtenidas en un muestreo de trabajo. Eso es lo que se busca, fíjense bien, en esta cuestión del muestreo de trabajo. Ok, vamos a ver ahí a David Jonathan Velázquez. David Jonathan Velázquez. Buenos días, ingeniero. Vamos a ver, David. Esa diapositiva, Leo. Sí. Muestreo del trabajo. Estimación a través del muestreo del porcentaje de tiempo que un trabajador dedica a diferentes tareas utilizando observaciones aleatorias para registrar la actividad. Es lo que les explicaba ahorita. Lo que les explicaba ahorita, ¿verdad? De lo que es el muestreo de trabajo. Es una forma aleatoria. Por ejemplo, de un universo de 100 personas que tenemos en una industria, haciéndola aleatoriamente, el mínimo que permite el método son 10% de ese universo que yo puedo tomar. Esa es la ventaja, ¿verdad?, del muestreo de trabajo para encontrar tiempos estancos. Fíjense bien, con este método. Que me permite un 10% con un margen de error de exactitud, fíjense bien. Que es el que yo pueda permitir como analista, que yo lo voy a hacer, o como consultor. Entonces no necesito tomar todo el universo.
En el otro método podría tomarse hasta un 80 al 90% de la población. En este caso no. En este caso, por lo menos se hace aleatoriamente, ¿verdad? Me permite un 10% de la población que yo quiero analizar. Esa es una de las ventajas de este método de muestrear el trabajo, porque el objetivo es, yo puedo proyectar más o menos qué tiempo de una semana de trabajo, qué tiempo puedo tener yo, la probabilidad que sea tiempo muerto y lo demás que sea tiempo trabajado. Bien, ahí nos vamos a quedar por hoy. Mañana nos vemos a la misma hora. No vayan a hacerse puros ahí con la cobija, ¿verdad? Así es que pasen buen día. Buen día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Vaya, pues, que la pasen bien.